Me reencarné como un árbol capaz de evolucionar constantemente. Solo necesito consumir mi propio tiempo de vida para que cada parte de mi cuerpo pueda evolucionar. Hace un momento, consumí un año de mi vida y evolucioné una de mis hojas, permitiéndole ser controlada por mis pensamientos como si fuera mi mano, capaz de matar sin dejar rastro. Pero ahora no me atrevo a evolucionar demasiado, porque solo me quedan 9 años de vida y aún no sé cómo obtener más. Y en ese momento, un pájaro carpintero comenzó a picotearme sin parar, y yo no fui nada amable. De inmediato, un sonido de hoja al viento resonó, y controlé una hoja espiritualizada para cortar con una velocidad asombrosa, impactando al pájaro carpintero. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de convertirse en una neblina de sangre. Fue entonces cuando noté que mi panel de atributos había cambiado, mi esperanza de vida había aumentado en un año. Al instante, me emocioné, parecía que había descubierto cómo obtener más tiempo de vida. Luego, intenté inyectar ese año adicional de vida en otra hoja, y esa hoja también se espiritualizó. En ese momento, sentí un fuerte deseo por los años de vida, afortunadamente no faltaban insectos ni pájaros en este bosque. Pronto pasó un día y, sin darme cuenta, había acumulado 10 años de vida, alcanzando un total de 19 años. Acto seguido, espiritualicé 14 hojas, sintiendo esa increíble fuerza que me hacía palpitar de emoción. Tengo un total de 500 hojas y, al pensar en el escenario de espiritualizarlas todas, mi corazón se llenaba de júbilo. En ese momento, un grito desgarrador y desolador resonó en el cielo, y un par de cuervos descendieron desde las alturas. Parecían percibir algo, pues rápidamente se posaron sobre mí. En un principio, mi instinto fue eliminarlos de inmediato, pero noté que uno de los cuervos parecía estar preñado. Este descubrimiento me hizo detenerme, abandonando la idea de cazarlos. Para mi sorpresa, la pareja de cuervos terminó construyendo su nido en mí, y, al día siguiente, pusieron 10 huevos. La situación me resultó bastante curiosa. Aunque ansiaba aumentar mi longevidad, no me hacían falta estos cuervos en particular, así que decidí dejarlos quedarse. Los días siguientes, la hembra del cuervo incubaba los huevos cada día, mientras yo no dejaba de cazar mosquitos y pájaros. Sin darme cuenta, pasaron 20 días y todas mis hojas habían completado su espiritualización. En ese momento, mi altura también había aumentado de los 3 sang iniciales a 4 sang, aunque en medio de este antiguo bosque montañoso, seguía siendo bastante insignificante, por ciento fue entonces cuando se escuchó un ruidoso y divertido gorjeo. Me quedé desconcertado, escaneé con mi conciencia y vi que los huevos de cuervo habían eclosionado, dando vida a pequeños cuervos. Tan pronto como nacieron, abrieron sus picos y comenzaron a graznar, mostrando claramente estar hambrientos y esperando ser alimentados. Pero no esperaba que el cuervo macho no regresara después de salir esta mañana, lo que me hizo intuir algo. La cuerva parecía tener un presentimiento y salió del nido en busca del cuervo macho. Medio día después, regresó con un grupo de insectos pero estaba cubierta de sangre y agonizante. Después de alimentar a los polluelos con los insectos, la cuerva se desplomó desde el nido al suelo, sin vida. De nuevo me quedé atónito. Aunque cada día cazaba muchos insectos y aves pequeñas, mi ataque era tan violento que estos se convertían directamente en una niebla de sangre. Por eso, los 2 cuervos adultos seguían teniendo que salir a cazar cada día. Antes tampoco le había prestado atención a esto, pero nunca imaginé que un día, de repente, las 2 grandes urracas morirían una tras otra. Suspiré. En estas circunstancias, sin mi cuidado, los 10 pequeños cuervos sin duda morirían. Y en cierto modo, los había visto eclosionar y crecer, desarrollando cierto afecto hacia ellos. A partir de entonces, al cazar presas, controlaba cuidadosamente la fuerza para que los cadáveres sirvieran de alimento a los polluelos. Cuando los pequeños jugueteaban cerca del borde del nido, riesgo de caerse, intervenía rápidamente para protegerlos. Con el tiempo, los cuervillos parecían mostrarse más cariñosos conmigo, acurrucándose activamente contra mis hojas cuando se acercaban, como si me consideraran su cuidador. Ahora que todas mis hojas habían completado su espiritualización, era momento de hacer lo mismo con las raíces. Mis raíces se dividían en principales y fibrilares, 3 principales y 100 fibrilares. Con solo 15 años de vida, no podía espiritualizar las principales, solo las fibrilares. Sin dudarlo, infundí vida en una raíz fibrilar. Durante el proceso, sentí un agudo dolor, tras lo cual la raíz espiritualizada se tornó notablemente más resistente y se extendió más profundo en la tierra, pasando de 1/3 a 1 metro de longitud. Otro mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente completé la espiritualización de todas las raíces fibrilares y mi altura alcanzó los 15 metros. A mi alrededor, los 10 cuervillos ya habían aprendido a volar y revoloteaban a mi alrededor graznando sin cesar. En ese momento, un rugido penetró mi conciencia y, al instante, vi a un jabalí cargando hacia mi dirección. Sin dudarlo ni un segundo, hice bailar 500 hojas y, en cuestión de momentos, el jabalí estaba muerto. Cuando vi que mi vida útil había aumentado en 50 años, me quedé atónito. ¿Cómo era posible? Después de todo, los cerdos normalmente viven solo 20 años. Pero pronto caí en la cuenta, este jabalí no era común, seguro era un jabalí espiritualizado. Entonces lo entendí y me llené de alegría. Con 50 años adicionales de vida, podía intentar espiritualizar mi raíz principal. Pronto, innumerables puntos de luz se inyectaron en la raíz principal. En un instante, esta pasó de medir 2 sang a 5 sang. Incluso sentí que, si me esforzaba, podía usar esta raíz para levantarme del suelo. Ante esa idea, no pude resistirme a intentar moverla, y la gruesa y oscura raíz emergió de la tierra bajo mi control. Pero tan pronto como salió, sentí un dolor insoportable, como si me desgarrara. No solo era doloroso, también percibí una amenaza mortal. Maldición.
No me lo pensé dos veces y rápidamente volví a enterrar la raíz espiritualizada. Efectivamente, las raíces no pueden moverse a la ligera. Después de un pequeño incidente, descubrí que mi panel de atributos había cambiado, y en la sección de habilidades apareció una nueva entrada, condensar frutos espirituales de ginkgo. Antes de que pudiera estudiarlo con detenimiento, vi una figura blanca como la nieve pasar rápidamente, era un armiño. Tenía un pelaje blanco inmaculado y unos ojos oscuros y brillantes, extremadamente adorable. Sin embargo, este armiño claramente no era uno común, ya que era el doble de grande que uno normal. La comadreja miraba con cautela. El área frente a ella le resultaba bastante desconocida, no debería estar allí, pero no pudo resistir el impulso interno. Una misteriosa energía la atrajo hasta allí y finalmente se detuvo frente a mí. Justo en ese momento, extendí varias raíces para envolverla. Por más que intentó escapar rápido y lejos, fue inútil. Sin embargo, no tenía intención de matar a esta comadreja, porque podía sentir las misteriosas vibraciones que emanaban de ella, similares a las de mis propias partes espiritualizadas. El jabalí anterior, aunque también era extraordinario, no tenía fluctuaciones misteriosas tan evidentes. Decidí intentar domesticarla. Al poseer inteligencia humana, tenía cierto conocimiento sobre cómo domar bestias. Por ciento con un pensamiento, solté al armiño y, como era de esperar, escapó de inmediato. No fui amable y lo capturé nuevamente con mis raicillas. Hay que mencionar que mis raicillas pueden extenderse hasta 10 san. Por ciento luego, en el tiempo siguiente, soltaba al armiño una y otra vez, solo para capturarlo nuevamente. Por ciento en este ciclo repetitivo, los ojos del armiño mostraron un atisbo de desesperación, hasta que finalmente se rindió por completo. Incluso si lo soltaba, ya no intentaba escapar, sino que se quedaba postrado en el suelo, desanimado y apático. Inmediatamente, extendí una rama y la pasé por su pelaje, acariciando continuamente su suave pelo blanco. Los ojos negros y brillantes de la comadreja nevada claramente se quedaron paralizados. Bajo mi contacto, su cuerpo tenso se relajó gradualmente, y sus ojos brillaron con vivacidad y afecto, lo que significaba que había logrado domesticarlo con éxito. A continuación, voy a poner a prueba los efectos del fruto espiritual de ginkgo. Con un murmullo interno, en un instante, una de mis ramas se llenó de energía vibrante y rápidamente se formó una semilla blanca de ginkgo. Al mismo tiempo, una de mis hojas se marchitó aceleradamente, revelando que el costo de crear este fruto espiritual era el desgaste de mi propio cuerpo. Maldije en silencio al verlo, pero al menos la hoja solo perdió su vitalidad y poder espiritual sin desaparecer por completo, lo que me habría dolido aún más. Este fruto de ginkgo no me sirve a mí, así que obviamente solo puede usarse en otras plantas o animales. En ese mismo momento, la Marta claramente sintió algo, levantó bruscamente la cabeza para mirar el fruto espiritual de ginkgo en el aire, con una mirada de intenso anhelo. Rápidamente, la Marta no pudo resistirse y devoró el fruto, para luego lanzar un grito de dolor mientras su cuerpo esponjoso se sacudía violentamente por todos lados. Al mismo tiempo, durante este proceso, su cuerpo comenzó a crecer rápidamente, evidentemente experimentando una transformación espiritual. Un instante después, ya transformada, la Marta se mostró mucho más cariñosa conmigo, rozando frecuentemente mi tronco con su pelaje. De repente, sentí un repentino impulso en mi mente, y sobre la cabeza de la Marta apareció un panel virtual que mostraba su rango. Me quedé atónito claramente, este mundo era aún más extraordinario de lo que había imaginado. Acto seguido, me apresuré a mirar mi propio panel y descubrí que también tenía una evaluación de rango. Mi clasificación era de primera clase, grado superior, y obviamente no era algo nuevo, lo que indicaba que era resultado de haber entrado en contacto con seres que ya poseían un rango. Entonces deduje que el panel también adquiría información del exterior y se ajustaba constantemente en base a ella. Gracias a la Marta, confirmé que los frutos espirituales de ginkgo eran beneficiosos para los animales, así que, sin dudarlo más, condensé otros 10 frutos y los envié volando directamente hacia los 10 cuervos. Estos, como si presintieran algo, comenzaron a graznar con gran excitación. Esta escena me llenó de solemnidad, la tentación que ejercían los frutos espirituales sobre los animales era demasiado grande. En secreto, me alerté, este secreto no podía revelarse bajo ningún concepto, especialmente a los humanos, cuya maldad conocía demasiado bien. Mientras reflexionaba, los 10 cuervos empezaron a chillar, y tras un cuarto de hora, completaron también su transformación espiritual. Los cuervos se volvieron enormes, asemejándose a águilas gigantes, con plumas y garras afiladas como armas. Pronto, sus paneles de información aparecieron ante mí. Y justo cuando los estaba revisando, de un movimiento, levantaron una tormenta antes de salir disparados como flechas despedidas. Su velocidad me dejó totalmente asombrado, era al menos 3 veces mayor que antes. Sin duda, este era el efecto del poder del viento veloz. Pero en ese momento, un chillido agudo resonó en el cielo y mi conciencia captó de inmediato a un águila macho. Para mi sorpresa, era ella. Mi corazón se estremeció al reconocer a la enorme águila que había encontrado cuando llegué por primera vez aquí. Logré ver la información del panel de este águila, que resultó tener 2 habilidades y, para mi desconcierto, su nivel era igual al mío. Estaba claro que el águila escamosa verde no estaba pasando por casualidad. Sumu rápidamente se puso en guardia. Porque el águila en el cielo volaba y daba vueltas sobre él. Incluso podía sentir claramente que lo estaba observando. Ha puesto sus ojos en el cuervo espiritual y la comadreja espiritual de la nieve, razonó, pero parece desconfiar de mí, de ahí su vacilación a la hora de descender. Sumu formuló una conjetura. Esto hizo que Sumu intuyera problemas. La verdad se reveló tal y como él había previsto. El águila de escamas azules había visto a los 10 cuervos espirituales y tenía la intención de cazarlos.
Sin embargo, percibía una inquietud que emanaba del árbol de ginkgo que había debajo. Y fue precisamente esa inquietud la que le hizo dudar. Si se abalanza, podré cogerlo desprevenido. Aunque desconfiaba del halcón de escamas azules, Sumu no sentía miedo. Incluso anticipó su descenso. Una vez en el suelo, ese sería el dominio de Sumu. Sin embargo, el águila de escamas verdes se mantuvo extremadamente cautelosa, retrasando su descenso. En ese mismo momento, 10 cuervos espirituales y la comadreja espiritual de la nieve sintieron la presencia del águila de escamas verdes. No se atrevieron a seguir retosando libremente y se retiraron al lado de Sumu. Sumu podía sentir cómo temblaban. Aunque habían ascendido a un rango superior, seguían estando muy por debajo del águila de escamas azules. Debemos hacer que baje. Sumu sentía que este punto muerto no podía continuar indefinidamente. Como árbol, no debería preocuparse por tales enfrentamientos. Sin embargo, temía que el prolongado vuelo circular del águila de escamas azules pudiera atraer la atención de otras bestias. La renuencia de este águila de escamas azules a descender se debe únicamente a su aprensión hacia mí. Sumu reflexionó, entonces idearé una forma de atraerlo hacia abajo. Su método era sencillo. Fingir debilidad. Para que este plan tuviera éxito, era necesario que se cumpliera una premisa crucial, aunque el águila de escamas azules poseía inteligencia, no era excesivamente astuta. Si su intelecto fuera comparable al de los humanos, el plan de Sumu nunca habría funcionado. Sumu creía que la inteligencia del águila de escamas azules no podía ser tan alta. De lo contrario, podría haber usado el fuego contra él. Los árboles son muy vulnerables a las llamas. Sumu ideó inmediatamente una contramedida. Podía sentir la presencia de esos misteriosos poderes dentro de su cuerpo. Sin demora, Sumu atrajo las energías misteriosas hacia su interior, suprimiendo su emanación hacia el exterior. En un abrir y cerrar de ojos, el aura de Sumu se desplomó, volviéndose casi indistinguible de la comadreja espíritu de la nieve. Tanto la comadreja espiritual de nieve como los 10 cuervos espirituales estaban perplejos, preguntándose por qué Sumu se había vuelto tan débil de repente. Sus ojos reflejaban una profunda preocupación. En lo alto, el águila de escalas azules poseía sentidos aún más agudos que la comadreja espiritual de nieve y los cuervos espirituales. Fue el primero en detectar el cambio en el aura de Sumu. Aunque esto le desconcertaba internamente, no le dio más vueltas. Aunque era inteligente, no sabía nada de intrigas y maquinaciones. Crackle. El aire se estremeció. Una onda expansiva se propagó por las nubes. La inmensa figura del águila de escamas azules se precipitó de repente hacia las profundidades. Al descender sobre la selva, ningún árbol pudo resistir su fuerza, todos se hicieron añicos al instante a su paso. En el lapso de 2 respiraciones, se precipitó cientos de metros, llegando ante Sumu. Las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales se vieron invadidos por el terror. Ante la casa del águila de escamas azules, no pudieron huir. Y en ese mismo instante, SSSSHHH. 500 hojas formaron una red tan intrincada como los cielos, envolviendo y atrapando por completo el cuerpo del águila de escamas azules. Para las criaturas comunes, las hojas de Sumu las habrían cortado en pedazos en un instante. Sin embargo, cuando estas hojas golpearon al halcón azulado, fue como si estuvieran cortando hierro negro. Esa defensa es absurda, maldijo Sumu para sus adentros. Aunque sorprendido por esto, Sumu no estaba del todo sorprendido. En comparación con el águila de escamas azules, él tenía una ventaja inmensa. Él conocía al águila de escamas azules, mientras que la criatura no sabía nada de él. La formidable defensa del águila de escamas azules probablemente se debía al poder de sus plumas de escamas azules. Sumu se había preparado para ello. El ataque de las 500 hojas no fue del todo ineficaz. Aunque no lograron herir al águila azul, consiguieron inmovilizarla. Al instante siguiente, una densa red de raíces fibrosas brotó del suelo, perforando al águila de escamas azules como afiladas cuchillas. Por fin aparecieron manchas de sangre en el cuerpo del águila de escamas azules. Sin embargo, esto distaba mucho de ser mortal. En ese caso, la raíz principal de Sumu se agitó. En un instante, la raíz principal se lanzó hacia adelante como una lanza sin igual. El poder destructivo de la raíz principal superaba con creces al de las hojas y las raíces fibrosas. En un instante, el cuerpo del águila de escamas azules quedó atravesado. Chillido. El águila de escamas azules lanzó un grito agudo de agonía. Un dolor desgarrador atravesó el cuerpo de Sumu. Rápidamente volvió a clavar la raíz principal en la tierra. Esto se hizo por pura necesidad. No debe volver a suceder nunca más. Era una agonía que realmente no deseaba volver a experimentar jamás. Aunque Sumu se abstuvo de usar la raíz principal, el águila de escamas verdes se vio igualmente privada de la oportunidad. Los otros filamentos de la raíz de Sumu perforaron instantáneamente las heridas del águila de escamas verdes, penetrando profundamente en su cuerpo. Los órganos internos de la criatura quedaron destrozados al instante. Nunca había tenido la intención de domesticar a este águila de escamas azules. El águila de escamas verdes era demasiado poderosa, Sumu simplemente carecía de la capacidad para domesticarla. Unas pocas respiraciones más tarde. Esperanza de vida, 155 años. La columna de esperanza de vida en la interfaz de Sumu aumentó en 150 años en un instante. Sin dudarlo, canalizó 100 años de su vida útil a cada una de las otras 2 raíces principales. Una raíz principal completó su espiritualización, elevando su nivel a supremo de primer grado. La otra raíz principal también completó su espiritualización, ascendiendo su rango a gran perfección de primer nivel. Todas mis hojas y raíces se han espiritualizado. Ahora le toca al tronco del árbol. El tronco del árbol comprendía el tronco principal y los troncos de las ramas.
es decir, el tronco principal y las ramas. Con solo 50 años de vida útil restantes, era claramente insuficiente para espiritualizar el tronco del árbol. Revisando los datos del panel. Especie, albaricoque espiritual. Altura, 8 san. Esperanza de vida, 50 años. Nivel, primer nivel, gran perfección. Habilidades, 500 hojas espiritualizadas, 100 raíces fibrosas espiritualizadas, 3 raíces principales espiritualizadas, capaz de condensar el fruto espiritual del ginkgo. Sumu solo podía fortalecer su determinación y seguir acumulando esperanza de vida. Con la ayuda de la comadreja espíritu de la nieve y 10 cuervos espíritu, la velocidad a la que Sumu acumulaba esperanza de vida aumentó significativamente. De media, ganaba 30 años de vida útil al día. El cadáver del águila de escamas azules resultó ser profundamente nutritivo tanto para la comadreja espíritu de la nieve como para los cuervos espíritu. Después de consumir el cadáver, Sumu pudo sentir que su vitalidad había mejorado notablemente. Esto los hizo depender aún más de Sumu. Sumu solo necesitaba la esencia de la vida, por lo que desechaba los cadáveres. Sumu absorbía la vida, mientras que los cuervos espirituales y las comadrejas de las nieves podían consumir los cadáveres para crecer. 9 días después. Esperanza de vida, 325 años. Ha llegado el momento. El corazón de Sumu se llenó de expectación. Esplas. Vertió los 300 años de su vida en el tronco del árbol. El tronco del árbol se sacudió violentamente. Este proceso duró aproximadamente media hora. Cuando pasó la media hora, la información de la interfaz de Sumu había sufrido una transformación significativa. Raza, albaricoque espiritual. Altura, 11 san. Esperanza de vida, 300 años. Nivel, nivel 2. Habilidades, espiritualización completa, condensación del fruto espiritual del ginkgo, talento innato, duplicación. Sumu rompió las limitaciones del primer nivel y ascendió a una forma de vida de segundo nivel. Esta transformación fue absoluta. Fue una metamorfosis. El tronco del árbol conectaba sus hojas y raíces. Cada célula de su interior sufrió una metamorfosis. Su esperanza de vida, que anteriormente se había reducido a 25 años. Sin embargo, este avance al segundo nivel ha prolongado directamente su vida útil a 300 años. Capítulo 6. La marea de bestias emerge. En el bosque. Un árbol de ginkgo se erigía imponente con 11 san de altura. En otros tiempos, este árbol de ginkgo habría pasado totalmente desapercibido en estos bosques. Ahora, sin embargo, era diferente. Su altura superaba a la de la mayoría de los árboles circundantes. Antes, apenas tocaba la luz del sol. Ahora, la luz del sol se filtraba claramente a través de su copa. Las aves y los animales que lo rodeaban parecían sentir algo y se movían nerviosamente, presas del pánico. Sin embargo, estos eran solo los cambios visibles. Bajo el suelo, las raíces de Sumu se extendían y expandían. Antes, sus raíces alimenticias podían alcanzar un máximo de 10 san. Ahora, podían alcanzar hasta 20 san. La raíz principal, que antes tenía 5 san de longitud, ahora se extendía hasta los 10 san. Sumu dirigió una de sus raíces principales para que se extendiera profundamente bajo tierra. Para garantizar su seguridad, no solo necesitaba comprender el entorno sobre la superficie, sino también poseer un conocimiento absoluto del mundo subterráneo. Al alcanzar su límite, las raíces laterales aprovecharon la raíz principal para extenderse aún más hacia abajo. Esta profundidad podía alcanzar los 15 san. Luego, las diminutas raicillas de estas raíces laterales se extendieron aún más. Finalmente, la red de raíces de Sumu alcanzó una profundidad de 20 san. ¿Qué es esto? En ese mismo instante, el corazón de Sumu dio un vuelco. A través de sus sentidos, descubrió una caverna llena de agua a 20 san de profundidad bajo tierra. La presencia de una cueva acuática sugería la probable existencia de un río subterráneo debajo. Sin embargo, las raíces de Sumu aún eran demasiado cortas para explorar ese río subterráneo por el momento. Este descubrimiento dio un nuevo impulso a su crecimiento. Los beneficios del avance de Sumu al segundo nivel no terminaron ahí. Como dice el refrán, cuando uno alcanza la iluminación, incluso los pollos y los perros ascienden al cielo. Aunque la situación de Sumu estaba lejos de la iluminación, sí disfrutaba de bendiciones. Cuando Sumu avanzó, la energía en esta zona aumentó drásticamente. Las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales que lo acompañaban obtuvieron beneficios. El talento innato de la comadreja espíritu de la nieve parecía particularmente excepcional. Aprovechando esta oportunidad, avanzó directamente al nivel superior de su rango. Su pelaje se volvió aún más sedoso y suave. Sus ojos negros azabache parecían contener un mundo de nieve en su interior. Los cuervos espirituales avanzaron todos al nivel medio del primer rango. Emitió un grito largo y penetrante, cuyo sonido formó ondas de choque. Al inspeccionar sus paneles de estado, se observaron cambios significativos. Comadreja espíritu de la nieve. Especie, comadreja espíritu de la nieve. Altura, 1,5 metros. Esperanza de vida, 80 años. Rango, primer nivel, alto grado. Habilidad, ojos ilusorios del espíritu de la nieve. Cuervo espiritual. Especie, cuervo espiritual. Longitud corporal, 3 pies. Esperanza de vida, 50 años. Nivel, nivel 1, grado medio. Habilidad, fuerza del viento veloz. Sumu sintió una profunda satisfacción, una sensación de logro similar a la de haber cultivado algo hasta su madurez. Y lo más importante, talento vinculado a la vida, duplicación. Sumu no había previsto que al avanzar al nivel 2 despertaría un talento innato tan extraordinario. Este talento innato compartía un linaje común con la capacidad de condensar frutos espirituales de ginkgo. Permitía a Sumu replicar las habilidades de otros seres vivos. Por supuesto, la replicación no era arbitraria.
Solo podía replicar las habilidades de aquellos seres que habían recibido su fruta espiritual Ginkgo. Además, Sumu ahora podía sentir claramente una conexión invisible entre él y la comadreja espíritu de la nieve, así como con los 10 cuervos espíritu. Replicar una sola habilidad de primer nivel cuesta en realidad 300 años de vida. Sumu sintió una punzada de arrepentimiento. Acababa de alcanzar los 300 años de vida al avanzar al segundo nivel, por lo que parecía que esta reserva se agotaría pronto. Tendré que esperar hasta haber acumulado más vida antes de volver a intentarlo. Sumu ciertamente no podía intentar la réplica ahora. Solo poseía 300 años de vida. Si la agotaba por completo, moriría inmediatamente. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, 3 figuras esbeltas, con expresiones frenéticas, llegaron a esta zona boscosa. Eran las 3 jóvenes que habían aparecido antes. Esta vez, 5 hombres armados con arcos y espadas las perseguían. No escaparéis. Se burló uno de los arqueros. Susian replicó enfadado, no teméis la venganza de mi pueblo, la familia Su, por lo que le habéis hecho al pueblo de San. ¿Represalias? Una vez que os hayamos silenciado a todos, ¿cómo sabría la aldea Su que hemos sido nosotros? El hombre armado con el arco se burló con desprecio. Mientras hablaban, las energías celestiales del bosque que tenían delante comenzaron a surgir con una intensidad inquietante. Entonces, las aves y las bestias de los alrededores enloquecieron y huyeron despavoridas en todas direcciones. Parecía como si algo aterrador hubiera surgido de los bosques a varios kilómetros de distancia. Se han vuelto locas las aves y las bestias. Todos estaban llenos de temor. Rápido, vámonos. Las 3 chicas aprovecharon la oportunidad para huir. Perseguidlas. Los aldeanos de Sangia las persiguieron sin descanso. Huyeron durante varios kilómetros. Las 3 chicas jadeaban pesadamente. Hermana Xian, hay sangre. Exclamó la chica de pecho bastante generoso. Las otras 2 chicas se giraron bruscamente y rápidamente vieron las manchas de sangre en el suelo que la chica había señalado. No solo sangre, sino que también vieron unas plumas azules bastante bonitas. ¿Qué plumas son estas? Los ojos de otra chica se abrieron con asombro. La expresión de Susian se volvió grave. Un águila de escamas azules. Son las plumas de un águila de escamas azules. Un águila de escamas azules. Las 2 chicas que estaban a su lado se dieron cuenta de repente. Sus expresiones cambiaron al instante. El águila de escamas azules no era un pájaro cualquiera, sino un pájaro espiritual por naturaleza. Mirad delante, hay muchas plumas del águila de escamas azules. La chica de pecho bastante generoso temblaba mientras hablaba. Se llamaba Suyao. Las 2 chicas a su lado eran sus hermanas mayores del mismo clan, llamadas Susian y Susue, respectivamente. En ese momento, el miedo se apoderó de los rostros de las 3 chicas. No eran tontas. Al presenciar esta escena, ¿cómo no iban a darse cuenta de la verdad? Era evidente que un águila de escamas verdes había aparecido allí. Y ese águila de escamas azules había sido asesinada por alguna entidad desconocida. La longitud de esta pluma de águila de escamas azules sugiere que probablemente se trataba de un ave espiritual de alto rango, comentó Susian. El trío se sintió aún más temeroso. Entonces, sus miradas siguieron el rastro de las plumas del águila de escamas verdes. Finalmente, su mirada se posó en un árbol de ginkgo. Ese árbol de ginkgo tenía 11 sang de altura. Esta altura era claramente inusual. Además, la concentración de celestial y terrestre alrededor de este árbol ginkgo era notablemente más densa que en cualquier otro lugar. Nos hemos topado con un árbol espiritual. La voz de Suyao temblaba. Si solo fuera un árbol espiritual, sería manejable. Lo que más tememos es encontrarnos con un espíritu del árbol. Susian comentó con gravedad. Los seres espirituales son equivalentes a los cultivadores humanos en la etapa de refinamiento de Li. Las bestias espirituales, sin embargo, trascienden el reino del cultivo de Li, rivalizando con los poderosos fundadores de la raza humana. Para cultivadores de bajo nivel como ellos, estas ya eran entidades legendarias. Ja, ja, ja. Espíritus arbóreos, claro. Los 5 de la aldea de Sang los habían alcanzado. Matadlos. Declaró el hombre que llevaba el arco. Antes de que pudieran actuar, el suelo a su alrededor comenzó a temblar de repente. Entonces, todos los presentes fueron testigos de cómo una masa oscura y opresiva se abalanzaba desde todas las direcciones, como una marea creciente. «Dios mío, una marea de bestias», exclamó Susian horrorizada. Nunca imaginó que una marea de bestias aparecería en esta zona boscosa, donde las bestias solían ser escasas. Los aldeanos de Sangiavila también vieron cómo se les dilataban las pupilas. Al instante siguiente, presenciaron un enjambre interminable de aves y bestias voladoras que se abalanzaban sobre ellos. Incluso la tierra tembló bajo sus pies cuando criaturas como los pangolines excavaron en el suelo. Susian tiró apresuradamente a Suyao y Susue al suelo. Casi al mismo tiempo, un feroz tigre cargó sobre ellos. Si Susian no hubiera reaccionado con rapidez, habrían sido destrozados o incluso asesinados por la bestia. Los aldeanos de Sangia, demasiado preocupados como para perseguir a Susian y los demás, se apresuraron a buscar refugio. Sumu, que había estado sintiendo los cambios dentro de sí mismo, percibió de repente la anomalía. Se despertó de golpe y su conciencia barrió los alrededores. En ese instante, vio una marea de bestias que se abalanzaba hacia él. Tigres, leopardos, chacales, lobos, águilas, halcones, búhos, gavilanes, roedores, conejos, serpientes, lagartos. Todas las criaturas imaginables. Más allá, aparecieron 3 figuras familiares. A diferencia de sus formas seductoras de hacía medio mes, ahora parecían completamente desaliñadas, con los rostros paralizados por el terror. Además, las acompañaban 5 hombres desconocidos. Pero Sumu no tenía tiempo que perder con ellos.
Una marea de bestias. La mirada de Sumu se volvió ligeramente fría. Claramente, las fluctuaciones en la energía del cielo y la tierra causadas por su avance habían atraído a estas bestias. Al observar a las bestias que lo rodeaban, cada par de ojos ardía con codicia y locura. Para ellos, Sumu era una tentación mortal. Sus instintos primarios les gritaban que devorar a Sumu les otorgaría un salto transformador en su existencia. Si deseáis devorarme, primero tendréis que demostrar que sois lo suficientemente dignos como para vivir y hacerlo. Sumu no sentía ninguna piedad ni compasión. En su percepción, la mayoría de las bestias que se abalanzaban sobre él eran criaturas ordinarias. Las pocas que poseían cierto grado de espiritualización estaban lejos de ser avanzadas, quedando muy por debajo incluso de las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales. Que criaturas tan insignificantes se atrevieran a atacarlo no era más que la codicia nublando su razón. Matar. Sus hojas y raíces estallaron instantáneamente como innumerables cuchillas. En un radio de 20 sang alrededor de Sumu, la zona se transformó en una colosal picadora de carne. Todas las bestias que cargaron contra él quedaron reducidas a pulpa sin excepción. Las bestias que venían detrás percibieron el peligro. Algunas mostraron recelo en sus ojos. Sin embargo, la mayoría siguió frenética. Atrapadas en esta atmósfera frenética, incluso las pocas bestias cautelosas pronto perdieron el sentido. Capítulo 7. Duplicando talentos innatos. Una densa multitud de bestias cargó hacia el árbol de ginkgo. Su Yao y los demás habían supuesto que el árbol de ginkgo seguramente perecería bajo tal embestida. Sin embargo, en realidad, las bestias se lanzaron contra él como polillas hacia una llama, sin causarle ningún daño. Chirri, chirri. Se escuchó un coro de chillidos enfurecidos. La temperatura del aire en esta sección del bosque descendió instantáneamente. Entonces, como si se hubiera materializado un espectro blanco. Este espectro blanco se abalanzó sobre la manada, comenzando su siniestra cosecha. Tras él, 10 inquietantes sombras negras se materializaron en el cielo. Las 10 sombras siniestras se movían con una rapidez fantasmal. Se lanzaron como flechas disparadas desde un arco. Todas las bestias que se cruzaban en su camino eran asesinadas al instante. Esta visión llenó a Sumu de profunda satisfacción. Su cultivo de las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales no había sido en vano. En medio de la carnicería, los datos de la interfaz de Sumu parpadeaban rápidamente. 300, 301, 302. La cifra en la columna de la esperanza de vida saltaba descontroladamente. Esta oleada de bestias reveló aún más a Sumu el alcance de su propio poder. No sabía cuán formidables podían ser los seres de otras partes de este reino. Como mínimo, dentro de estas montañas y bosques, él era el soberano indiscutible. Un soberano debe inspirar el respeto que corresponde a su posición. Bramble. En un instante, todo el bosque de la montaña tembló ante la furiosa orden de Sumu. Más zarcillos de raíces perforaron la tierra. Entre estas manadas, no era raro encontrar algunas bestias espirituales. Sin embargo, ante Sumu, estas bestias espirituales no eran diferentes de las bestias comunes. Todas fueron asesinadas al instante. Rugido. El rugido de un tigre resonó por las montañas y los bosques. En su vida anterior, escuchar tal sonido habría hecho que Sumu cayera de rodillas. Ahora, sin embargo, permaneció completamente impasible. En su percepción, un tigre destacaba notablemente del resto de la manada. Especie, tigre espiritual. Longitud, 3 san. Esperanza de vida, 200 años. Nivel, supremo de nivel 1. Habilidades, rugido del tigre que atraviesa el vacío, carga del rey tigre. Supremo de primer nivel. Si no fuera por Sumu, este poderoso tigre probablemente reinaría supremo sobre estas montañas y bosques. Por desgracia, con la llegada de Sumu, su caída era inevitable. La fuerza del tigre era absolutamente aterradora. Especialmente cuando cargaba, su impacto probablemente alcanzaba las 50 toneladas. Sin embargo, atrapado por las ramas de Sumu, no podía liberarse. Después de que los tallos de los árboles se hubieran espiritualizado, las ramas y el tronco de Sumu habían alcanzado un nivel extraordinario de potencia. Las hojas y las ramas, trabajando en conjunto, parecen amplificar el poder. Sumu descubrió una táctica aún más potente. Consistía en utilizar las ramas. Las ramas eran una extensión del tronco. Con la mejora del tronco, las ramas también se hicieron más fuertes de forma natural, funcionando de manera muy similar a sus brazos. Con las hojas adornando estas ramas, su potencia se volvió verdaderamente formidable. Mientras contemplaba esto, los movimientos de Sumu distaban mucho de ser lentos. Una docena de zarcillos salieron disparados como rayos y el feroz tigre que tenía delante fue asesinado. Al matar a este tigre espiritual, la esperanza de vida de Sumu aumentó instantáneamente en 200 años. La desaparición del tigre espiritual destrozó por completo la voluntad de la manada de bestias. Despertaron de su frenesí y comenzaron a huir. Pero no fue tan fácil. Todas las bestias en un radio de 20 sang fueron completamente aniquiladas. Las que lograron huir más allá de 20 sang fueron perseguidas por la comadreja espíritu de la nieve y 10 cuervos espíritus. Al final, menos de la mitad de las bestias que habían participado en la marea de bestias lograron escapar. Esos pocos supervivientes inevitablemente difundirían la noticia del gran terror que se había desatado allí. Al final, en menos de media hora, este tumultuoso desastre de la marea de bestias llegó a su fin. Sin embargo, para Sumu, esto fue menos una calamidad que una oportunidad. Esperanza de vida, 1200 años. Fue una ganancia inesperada sin precedentes. Lo mismo ocurrió con las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales. Sumu ganó años de vida, mientras que los cadáveres de las bestias y las bestias espirituales se convirtieron en su sustento. En ese mismo momento,
Sumu observó que los cuervos espirituales habían capturado 8 botines de guerra. Los cuervos espirituales poseían inteligencia espiritual. Por lo tanto, podían discernir que estos 8 trofeos eran distintos de otras bestias, ya que poseían una cualidad única. Los cuervos espirituales no los mataron, sino que los llevaron ante Sumu. El corazón de Sumu se conmovió. Los 8 trofeos no eran otros que esos 8 humanos. Su primer pensamiento fue eliminar a los 8. Aunque había sido humano en su vida anterior, su existencia como paciente vegetativo lo había insensibilizado ante la indiferencia humana, dejando poco espacio en su corazón para la compasión sentimental. Estos hombres ahora sabían de su existencia. Si transmitían esta noticia a la raza humana, Sumu no podía prever las consecuencias que ello podría desencadenar. Sobre todo porque acababa de oír a uno de ellos mencionar que informaría de lo que había sucedido allí al jefe de su clan. Sin embargo, rápidamente descartó la idea. Matar a estos 8 hombres sería fácil, pero eliminar por completo la amenaza resultaría mucho más difícil. Al menos debía descubrir la verdad que se escondía tras estos 8 hombres. Esto le ofrecía una oportunidad única para comprender el mundo exterior. Mientras reflexionaba, la mente de Sumu comenzó a trazar un plan. Capacidad de clonación, ojos ilusorios del espíritu de la nieve. Sumu vació su mente y se conectó con la conciencia de la comadreja espíritu de la nieve. La comadreja del espíritu de la nieve también pareció sentir algo. Lejos del miedo o el rechazo, respondió con evidente alegría y afecto. Parecía disfrutar de esta conexión con la conciencia de Sumu. En lo más profundo de su ser, Sumu percibió un poder misterioso y etéreo dentro de la conciencia de la comadreja espíritu de la nieve. Sumu no podía describir esta fuerza, solo que parecía capaz de replicarla. Reproducir. Con un destello de la intención de Sumu. ¡Boom! Su esperanza de vida se agotó rápidamente. En ese mismo instante, dentro de su propia conciencia, se materializó rápidamente un vacío idéntico de misterioso poder. Cuando Sumu volvió a mirar su interfaz, descubrió que la información había cambiado. Raza, Linxin. Altura, 11 san. Esperanza de vida, 900 años. Rango, segundo nivel, grado inferior. Habilidades, espiritualización completa, condensación del fruto espiritual del Jingo, replicación del talento vinculado a la vida, ojos ilusorios del espíritu de la nieve. Realmente replicó las habilidades de la comadreja espíritu de la nieve gastando 300 años de su vida útil. Por desgracia, las habilidades del cuervo espiritual le resultaron inútiles. De lo contrario, podría haber replicado otra habilidad más. Al mismo tiempo, Sumu sintió que las habilidades replicadas tenían potencial para avanzar. Después de alcanzar la espiritualización completa, Sumu se había preocupado por cómo progresaría en el futuro. Ahora, ya no tenía por qué preocuparse. Tras replicar con éxito los ojos ilusorios del espíritu de la nieve, su base de cultivo avanzó una vez más. Siento que mi cultivo está ahora muy cerca del nivel medio de la segunda etapa. Sumu sintió una oleada de alegría en su interior. A continuación, hizo una evaluación aproximada y rápidamente formó un juicio provisional. Para avanzar los ojos del espíritu de nieve ilusorio al siguiente nivel, necesitaría gastar 500 años de su vida. Avanza. Con un destello de la intención de Sumu. 500 años de vida desaparecieron. Los ojos del espíritu de nieve ilusorio avanzaron instantáneamente al segundo nivel. En ese mismo instante, su rango también superó el nivel inferior de la segunda etapa. Raza, Linxin. Altura, 13 san. Esperanza de vida, 400 años. Rango, segundo nivel, grado medio. Habilidades, espiritualización completa, condensación del fruto espiritual del Jingo, talento innato, duplicación, ojos ilusorios del espíritu de la nieve de segundo nivel. Nosotros. En ese mismo instante, Sumu oyó un coro de gritos de sorpresa. Eran los 8 humanos, despertando de su estado inconsciente. Ojos fantasmales del espíritu de la nieve. Tan pronto como recuperaron la conciencia, una voz débil y etérea pareció resonar en sus mentes. En el momento en que sonó la voz, su conciencia se volvió borrosa. En su aturdimiento, parecían sumergirse en un mundo de hielo y nieve. Sus pensamientos se congelaron a medias. ¿De dónde venís?, preguntó la voz etérea. Por alguna razón inexplicable, la voz les pareció divina. Sus mentes entorpecidas no podían procesar muchos pensamientos y solo pudieron responder instintivamente. Venimos de la aldea de Su. Venimos de la aldea de Sangia. ¿Dónde están las aldeas de Su y San? En el límite de las antiguas montañas salvajes. La conversación continuó de esta manera. El interrogador era, sin duda, Sumu. Utilizando sus ojos ilusorios del espíritu de la nieve, había sometido mentalmente a los 8 humanos. Al interrogarlos, Sumu recopiló aún más información. La conmoción en el corazón de Sumu se hizo cada vez más intensa. Capítulo 8. El místico reino celestial. Los 8 humanos procedían de 2 aldeas, la aldea de Sangia y la aldea de Sugia. Sin embargo, tanto Sangia como Sugia eran aldeas muy remotas. Esto significaba que sus conocimientos eran muy limitados. Aún así, fue una experiencia reveladora para Sumu. Este mundo se llamaba Reino Celestial Místico. Era un reino gobernado por cultivadores. Según el entendimiento de los 8 humanos, los cultivadores se clasificaban en 3 niveles: cultivo de establecimiento de fundamentos y núcleo dorado. Esto se correspondía con el primer, segundo y tercer nivel de los seres demoníacos. Según este cálculo, mi nivel de cultivo sería equivalente al de un cultivador humano de establecimiento de fundamentos. Reflexionó Sumu para sí mismo. Lo que le tranquilizaba era que la gran mayoría de los habitantes tanto de la aldea San como de la aldea Su eran mortales comunes. La aldea de Sangia estaba compuesta íntegramente por mortales. La aldea Su, sin embargo, tenía un cultivador, Suyan, el jefe de la aldea.
El nivel de cultivo de Suyan se encontraba en la etapa inicial de refinamiento de Li. Al parecer, en su juventud había consumido inadvertidamente una fruta espiritual que le había otorgado poderes mágicos. Precisamente por esta razón, los 5 hombres de la aldea de Sanjia temían a la aldea de Sujia y trataban de silenciar a las 3 jóvenes. A 800 li de distancia se encontraba la ciudad de Nanling. En la ciudad de Nanling había practicantes de alto nivel de cultivo y, aunque ninguno había alcanzado la etapa de establecimiento de fundamentos. Basándose en esta información, parecía que, dentro de este radio de 800 li, Sumu seguía estando relativamente a salvo. Aunque este mundo posee energía espiritual celestial y terrenal, a juzgar por la información disponible, debería clasificarse como un reino de baja espiritualidad. Sumu reflexionó para sí mismo. Un mundo de baja espiritualidad era ligeramente mejor que un mundo de magia en declive, pero no mucho más. Si se tratara de un reino con una energía espiritual excepcionalmente densa, la fuerza de sus habitantes sin duda superaría la que poseían actualmente. Sin duda, esto era un avance positivo para Sumu. Su crecimiento no dependía de la energía espiritual. Y en su estado actual de relativa debilidad, lo que más necesitaba era tiempo para desarrollarse. Un mundo con pocos espíritus era sin duda ventajoso para él. Tanto la aldea San como la aldea Su poseen solo una fuerza media. Por lo tanto, no tengo por qué preocuparme en exceso. Por supuesto, Sumu aún no mató a los 8 hombres de inmediato. Antes de hacerlo, decidió llevar a cabo un experimento más. Estos 8 hombres eran sujetos de experimento poco comunes. Frutos espirituales de ginkgo. Sumu condensó 6 frutas espirituales de ginkgo y se las dio a consumir a 6 de los hombres. Hizo que todos las consumieran porque temía que, dada la diferente constitución de cada individuo, algunos pudieran ser incapaces de absorber la fruta espiritual del ginkgo. Sin embargo, no surgió ningún problema. Al instante, los 6 sufrieron una metamorfosis muy similar a la que habían experimentado los cuervos anteriormente. Esta visión hizo que los ojos de Sumu brillaran con intensidad. Parecía que sus frutas espirituales de ginkgo no solo eran eficaces para las bestias, sino que también eran igualmente potentes para los humanos, independientemente de su constitución. Este descubrimiento le causó un escalofrío a Sumu, porque significaba que también ejercía un encanto mortal sobre la humanidad. Y los humanos solían ser más peligrosos que las bestias. De ahí en adelante, debía permanecer siempre alerta. En poco tiempo, los 6 completaron su transformación. Habían atravesado la puerta del dragón, rompiendo las cadenas de la mortalidad para convertirse en cultivadores en la etapa inicial de refinamiento de Li. Nosotros. Los 6 despertaron. Al darse cuenta de los cambios que se habían producido en ellos, cada uno se llenó de una inmensa alegría. ¡Zas! Al instante siguiente, todos dirigieron su mirada hacia el árbol de ginkgo que tenían delante. Aunque habían estado bajo el control de los ojos ilusorios del espíritu de la nieve, aún conservaban cierta conciencia de su entorno. La fuente de su transformación se encontraba en ese mismo árbol de ginkgo. ¡Vamos! Los aldeanos de Sanjia intercambiaron miradas, luego se dieron la vuelta con decisión y se marcharon. Conocían sus propias limitaciones. Este árbol de ginkgo no era un árbol cualquiera, controlarlo estaba más allá de sus capacidades. Por lo tanto, presentarían este secreto a sus superiores. Solo así podrían maximizar sus ganancias. En ese momento, no tenían intención de matar a los 3 de la aldea de Su. Este lugar les resultaba inquietantemente siniestro y no se atrevían a quedarse. Los otros 2 aldeanos de la aldea de Sanjia, habiendo perdido su oportunidad, ahora albergaban resentimiento hacia el árbol de ginkgo y estaban ansiosos por partir. No solo ellos, sino también Susian y Susue, de la aldea de Su, estaban igualmente decididos. ¡Vámonos! Susian y Susue declararon al unísono. Hermana Suan y Sue, si desean marcharse, pueden hacerlo. Respondió Suyao. ¿Qué piensas hacer? Susian y Susue fruncieron el ceño. Nuestra propia supervivencia, y de hecho nuestra consecución del poder espiritual, se debe todo al árbol sagrado. Suyao declaró con reverencia, deseo quedarme atrás y ofrecer mis plegarias al árbol sagrado durante un tiempo. ¿Qué árbol divino? Esto es un espíritu ginkgo. Espetó Susian. Susian espetó. Este lugar es peligroso. Si no te vas, Yao, nos marcharemos primero. Dijo Susue. Suyao no prestó atención a sus palabras, sino que caminó bajo el ginkgo y se arrodilló. Vámonos. Susian y Susue apretaron los dientes. Justo cuando ellos y los aldeanos de Sanjia estaban a punto de partir, de repente parecieron sentir algo. Ojos fantasmales del espíritu de la nieve. Una voz débil y etérea resonó. Instintivamente, se volvieron para mirar hacia el árbol de ginkgo. Detrás del árbol de ginkgo, en el vacío, apareció un par de pupilas heladas y despiadadas, tan grandes como linternas, etéreas y que recordaban a un mundo de hielo y nieve. Al instante siguiente, su conciencia se sumergió una vez más en una neblina. Después de convertirse en cultivadores, su resistencia a los ojos ilusorios del espíritu de la nieve ha aumentado. Observando a las 8 figuras, Sumu reflexionó para sí mismo. Antes, estos 8 habían sido sometidos incluso antes de vislumbrar los ojos ilusorios del espíritu de la nieve. Ahora, los 6 cultivadores habían resistido claramente durante más tiempo. Entonces, el corazón de Sumu se enfrió. Los 5 de la aldea de Sang, junto con Susian y Susue, debían morir. Es evidente que estos 7 no sentían gratitud alguna. Habiendo recibido sus favores, solo buscaban hacerle daño. Suyao, sin embargo, poseía un corazón decente. Sumu reflexionó brevemente y, entonces, la rama atravesó el aire. 2 aldeanos de Sanjia que no habían alcanzado el estatus de cultivadores fueron asesinados instantáneamente por él. 48 años de vida. 52 años de vida. Esperanza de vida media, 50 años.
Sumu centró entonces su atención en los 5 restantes. Los 5 eran cultivadores. Esperanza de vida media, 100 años. El corazón de Sumu dio un salto. Los cultivadores eran realmente diferentes de los mortales comunes. En este mundo antiguo, la esperanza de vida media de la gente común era de apenas 50 años. Pero una vez que alguien se convertía en cultivador, podía llegar a los 80 años. En un instante, Sumu ganó 600 años de vida. Su esperanza de vida total alcanzaba ahora los 1000 años. A continuación, Sumu transmitió sus pensamientos a la comadreja espíritu de la nieve. Aunque él y la comadreja espiritual de la nieve no podían lograr una comunión telepática completa, la criatura ahora podía percibir vagamente fragmentos de su voluntad. La comadreja espiritual de nieve se llevó rápidamente los 7 cadáveres, junto con su Yao, que aún estaba viva, lejos de Sumu. Entre los 7 cadáveres, 5 pertenecían a cultivadores. Para las bestias, esto sin duda tenía un enorme atractivo. Efectivamente, las bestias no tardaron en aparecer y destrozaron los 7 cadáveres. De este modo, todos los rastros del asesinato de Sumu quedaron completamente ocultos. De este modo, aunque ocurriera algún percance, los forasteros nunca sospecharían de él. En cuanto a su Yao, la comadreja espíritu de la nieve permaneció vigilante a su lado, disuadiendo a cualquier otra bestia de acercarse. Una hora más tarde, su Yao recuperó lentamente la conciencia. Su expresión estaba llena de desconcierto, como si no recordara lo que había sucedido. ¿Cómo he acabado aquí? ¿Y por qué estoy en este estado? Su Yao se frotó las sienes, sintiendo una vaga sensación de inquietud. Tras un momento, su mirada recorrió la habitación y su rostro palideció al instante. Vio los cadáveres de los otros 7. Los cuerpos de los otros 7 eran totalmente irreconocibles como formas humanas, su carne y sangre completamente devoradas, incluso sus huesos parcialmente despojados. Si no fuera por los restos de ropa esparcidos por el suelo, dudaba que pudiera identificarlos. Su Yao se sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Lo que no sabía era que varios cuervos espirituales la estaban rastreando desde el cielo. Era una precaución de Sumu, que sospechaba que su Yao había estado fingiendo antes. Si a partir de ese momento mostraba algún comportamiento sospechoso, ordenaría a los cuervos que la eliminaran sin demora. Habiendo vivido como humano en su vida anterior, Sumu comprendía muy bien las complejidades de la naturaleza humana. No podía permitirse ningún descuido. A 30 li de distancia de Sumu, se encontraba un modesto pueblo. Era la aldea de Su. El cielo se estaba oscureciendo. ¿Aún no han regresado esas 3 chicas? Les dije una y otra vez que algo raro estaba pasando en las montañas salvajes antiguas. Les advertí que no se metieran en las colinas, pero no me hicieron caso. Los aldeanos se reunieron a la entrada del pueblo, con antorchas en alto. En medio de la multitud, un viejo granjero fumaba su pipa con el ceño profundamente fruncido. Los habitantes de la aldea de Su formaban un asentamiento basado en clanes. Todos los aldeanos estaban emparentados. Su Yao, una de las 3 jóvenes, era su propia nieta. Su Xian y Su Sue eran las nietas de sus 2 primos, por lo que se dirigían a él como bisabuelo. Abuelo. De repente, se oyó una voz. Todos los aldeanos mostraron expresiones de sorpresa y alegría. Su Yao salió tambaleándose, con un aspecto completamente desaliñado. Al ver su estado, los aldeanos sintieron una punzada de lástima. Yao, ¿qué te ha pasado?, preguntó el viejo granjero con voz solemne. No era otro que Su Yan, el jefe del clan de la aldea de Su. Al instante siguiente, abrió los ojos con sorpresa. ¿Te has convertido en cultivadora? ¿Qué? Los demás aldeanos estaban igualmente atónitos. Capítulo 9. El corazón de la fe. Abuelo. Los ojos de Su Yao se llenaron de lágrimas. Cuéntale al abuelo lo que te ha pasado, dijo Su Yan con solemnidad. Sin dudarlo, Su Yao ocultó lo del árbol de ginkgo y contó el resto con sinceridad. Así que dices que 5 hombres de la aldea de Sanjia te persiguieron y luego te encontraste con una oleada de bestias. Todos los demás fueron asesinados por las bestias y solo tú lograste escapar. El rostro de Su Yan se oscureció de furia. Su Yao asintió con la cabeza. Entonces, ¿cómo te convertiste en cultivador?, preguntó Su Yan. Tampoco tengo ni idea de eso. Su Yao parecía desconcertada. Sin embargo, en ese momento, una imagen difusa surgió de lo más profundo de su memoria. Lo más vívido era un árbol de ginkgo. ¿Un árbol sagrado?, murmuró en voz baja. Ninguno de los aldeanos cercanos se percató de su susurro. ¿Cómo ha podido pasar esto?, otro anciano gritó angustiado. Era el abuelo de Su Shue, Su Min. Tú, debes tener cuidado de no afligirte demasiado. Su Yan suspiró. Su Min giró la cabeza bruscamente para mirar a Su Yao, porque a Shue y a Xian perecieron en la marea de bestias, y tú, a Yao, has salido ilesa. ¿Qué quieres decir con eso? La mirada de Su Yan se volvió gélida. Su Min apretó los dientes. Cuando se trata de Ashue y Xian, no puedo evitar preguntármelo. Yao, dijiste que los 7 perecieron en la marea de bestias. Cuando despertaste, estabas junto a sus cuerpos. Seguro que recuerdas dónde yacían sus restos. Un hombre de mediana edad intervino de repente. ¿Por qué no hacemos esto? Llévanos allí para que lo veamos por nosotros mismos. Este hombre de mediana edad era el padre de Su Xian, Su Tao. La expresión de Su Yan se ensombreció. Las palabras de Su Tao claramente implicaban sospechas hacia Su Yao también. Su Yao no dudó. Muy bien, os llevaré allí. 2 vidas estaban en juego. Los aldeanos no prestaron atención a la oscuridad ni a los peligros del bosque. Inmediatamente, más de un centenar de aldeanos, con antorchas en alto, siguieron a Su Yao al bosque. Una hora más tarde, los aldeanos llegaron hasta los cadáveres de Su Xian, Su Sue y 5 aldeanos de la aldea de Sanjia. El espantoso estado de los 7 cadáveres, junto con la densa red de huellas de animales salvajes que había cerca, dejaba al descubierto la verdad.
Parece que eso es exactamente lo que ocurrió. La zona está cubierta de huellas de animales, se produjo una oleada de animales salvajes. Las marcas en sus cuerpos confirman que fueron asesinados por bestias. Los aldeanos suspiraron al unísono. Mindy y Atao, entiendo cómo os sentís. Suyan resopló con frialdad, pero si alguien vuelve a utilizar esto para hablar mal de Ayao, no me culpen por volverme contra ellos. Sumin y Sutao se quedaron sin palabras. En ese momento, ellos también se convencieron de que este asunto realmente no tenía nada que ver con Suyao. Yao, ¿recuerdas cómo llegaste a ser cultivador? Volvió a preguntar Suyan. Suyao negó con la cabeza. No lo sé. Cuando la gente de la aldea de Sanjia me perseguía, parece que me lesioné y perdí el conocimiento. Cuando desperté, todo esto ya había sucedido. Debes de haberte encontrado con alguna circunstancia extraordinaria, aunque es una pena que estuvieras inconsciente para presenciarla. Suyan expresó su pesar. Pero así es el mundo, no se pueden forzar esas cosas. Él mismo había encontrado y consumido una de esas frutas por accidente en aquel entonces. En realidad, quedaban varios frutos de ese tipo, pero nunca supo dónde buscarlos. Solo después de convertirse en cultivador se dio cuenta de que se le había concedido una oportunidad, pero había perdido muchas otras. Si incluso él había sido así, difícilmente podía obligar a Suyao a aprovechar la suya. Todos los aldeanos de la aldea de Su sentían un profundo pesar. A juzgar por las circunstancias, era probable que Susian y Susue hubieran alcanzado el estatus de cultivadores antes de morir. Por lo tanto, la aldea de la familia Su podría haber contado con 4 cultivadores. Sin embargo, Susian y Susue habían perecido. La aldea de Sanjia, todo es culpa de la aldea de Sanjia. Sutao declaró con amargura. Muy cierto. Si no fuera por la aldea Sanjia, ¿cómo podrían haber muerto a Sue y a Xian? Los aldeanos de la aldea de Su estaban llenos de indignación justificada. La aldea de Sanjia ha perdido 5 vidas. No debemos utilizar esta tragedia como pretexto para ajustar cuentas con ellos. Suyan comentó con frialdad, más adelante encontraremos otra excusa y ajustaremos cuentas con la aldea de Sanjia poco a poco. Al día siguiente, Sumu estaba absorbiendo la esencia de la longevidad. Ahora ya no tenía que mover un dedo. 10 cuervos espirituales y comadrejas espirituales de la nieve cazaban continuamente presas para él. De repente, sus sentidos se agitaron. Media taza de té más tarde, una figura apareció en la percepción de Sumu. Para su sorpresa, era Suyao. Los 10 cuervos espirituales y las comadrejas espirituales de la nieve observaban con ojos cautelosos. Suyao era ahora una cultivadora, ya no la mortal que había sido antes. No se atrevían a ignorarla. En ese momento, una rama descendió, calmándolos. Suyao se dirigió sin obstáculos hacia el lado de Sumu. Árbol sagrado. A continuación, Suyao se arrodilló. Sumu la miró con asombro. Percibió un poder peculiar que emanaba de Suyao. Parecía que podía sentir el alma misma de Suyao. Inmediatamente, Sumu examinó la interfaz de Suyao. Suyao. Raza, humana. Altura, 1,52 metros. Esperanza de vida, 100 años. Nivel, cultivo chi inicial. Habilidad, corazón de fe. ¿Corazón de fe? Sumu lo entendió de inmediato. Su capacidad para sentir la mente de Suyao se debía muy probablemente a este corazón de fe. Parecía que Suyao había desarrollado cierta fe en él, considerándolo genuinamente como el árbol sagrado. Copiar corazón de fe. Sin dudarlo un instante, Sumu replicó esta habilidad. 300 años de vida se desvanecieron en un instante. Especie, albaricoque espiritual. Altura, 15 san. Esperanza de vida, 730 años. Nivel medio de segundo grado. Habilidades, espiritualización completa, condensación del fruto espiritual del ginkgo, replicación del talento innato, ojos ilusorios del espíritu de la nieve de segundo nivel, corazón de fe de primer nivel. Aunque ambos poseen el corazón de fe, el de Sumu difiere del de Suyao. El corazón de fe de Suyao le permite discernir los pensamientos más íntimos de Sumu. El corazón de fe de Sumu, sin embargo, le permite percibir las intenciones de sus seguidores. Además, el corazón de la fe le deparó una sorpresa inesperada. Descubrió una débil transmisión de la esperanza de vida que emanaba de Suyao. Sin embargo, la cantidad era escasa, por lo que permaneció sin manifestarse por el momento. La energía de la fe se puede convertir en esperanza de vida. Sumu estaba encantado. En cualquier caso, además de cazar bestias, ahora tenía otra forma de conseguir la longevidad. Suyao, no debes revelar mi existencia. Sumu transmitió entonces sus pensamientos a Suyao. Suyao obedece humildemente la voluntad divina. Suyao se postró profundamente ante Sumu. A continuación, se despidió de Sumu y se dirigió hacia la salida. Sumu descubrió que podía percibir las escenas dentro del campo de visión de Suyao. Esto significaba que, dondequiera que Suyao fuera a partir de entonces, su percepción se extendería para seguirla. Las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales también me profesan una profunda reverencia, pero aún no han despertado el corazón de la fe. Sumu sintió una punzada de pesar. Mi conexión con ellos es mucho menos armoniosa que la que comparto con Suyao. Supongo que esto es el poder de la sabiduría. En su opinión, aunque la comadreja espiritual de la nieve y los cuervos espirituales poseían cierto grado de sensibilidad, claramente no podían compararse con Suyao, un ser humano. Probablemente era precisamente por esta razón por la que la comadreja espiritual de la nieve y los cuervos espirituales no habían despertado el corazón de la fe. Capítulo 10. El poder de la niebla. El pensamiento pasó fugazmente por la mente de Sumu. Hay que aprender a estar satisfecho, sus propias exigencias no podían ser demasiado altas. Las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales eran criaturas relativamente sencillas. Incluso sin un corazón de fe, Sumu podía controlarlas con facilidad.
Además, al poseer él mismo un corazón de fe, Sumu ya podía transmitirle sus pensamientos con claridad. Eso era suficiente. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 8 días. La anterior marea de bestias había dejado tras de sí una gran cantidad de cadáveres, incluidos los de bestias espirituales. Las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales acababan de terminar de consumir estos restos. Como resultado, su fuerza había aumentado considerablemente. Comadreja espiritual de la nieve. Especie, comadreja espiritual de la nieve. Longitud, 1,8 metros. Esperanza de vida, 150 años. Rango, supremo de primer nivel. Habilidad, ojos ilusorios del espíritu de la nieve. Cuervo espiritual. Especie, cuervo espiritual. Altura, 1,2 metros. Esperanza de vida, 80 años. Rango, primer nivel, alto grado. Habilidad, fuerza del viento veloz. El aumento de su fuerza incrementó significativamente su eficiencia a la hora de capturar presas. Además, el poder de fe acumulado por su Yao ahora le proporciona a Sumu entre 1 y 2 años de vida útil diarios. Anteriormente, Sumu ganaba una media de 30 años de vida útil al día. Ahora, esta cifra ha alcanzado los 40 años. En consecuencia, en solo 8 días, la vida acumulada de Sumu ha vuelto a superar los 1000 años. Esperanza de vida, 1050 años. Ese día, Sumu sintió la presencia de una criatura colosal. Es esa pitón dorada albina. El corazón de Sumu dio un vuelco. La última vez que se había encontrado con ella, se había sentido invadido por el terror. Ahora, sin duda, la situación era diferente. Especie, pitón espíritu blanco. Longitud, 5 san. Esperanza de vida, 80 años. Nivel 1, grado medio. Habilidad, poder de la niebla. Entre las criaturas del mismo rango, la esperanza de vida de esta pitón es notablemente más larga que la de otros animales. Esto es bastante normal. La esperanza de vida de las pitones comunes ya es considerable, ya que algunas alcanzan los 40 años. ¿Poder de la niebla? Sumu tenía la intención de matar a esta pitón. Sin embargo, la información del panel al que había accedido hizo que Sumu se lo replanteara. Este poder de la niebla tenía una gran utilidad para Sumu. Su físico estaba destinado a crecer cada vez más y a ser más llamativo. Esto resultaría perjudicial para su desarrollo discreto. Usar la niebla para ocultarse era sin duda crucial. Sin demora, Sumu empleó el mismo método que había utilizado para someter a la comadreja espíritu de la nieve para domesticar a esta pitón espíritu blanco. Sin embargo, inesperadamente, la pitón espiritual blanca demostró ser mucho menos inteligente que la comadreja espiritual de nieve, poseyendo un carácter extremadamente directo y obstinado. Para describirla en una sola palabra, era imprudente. Mientras que la comadreja espíritu de la nieve se había rendido rápidamente al darse cuenta de que la resistencia era inútil. La pitón espíritu blanco, sin embargo, luchó sin descanso a pesar de sus heridas. Incluso cuando Sumu la soltó, se negó a huir y, en cambio, le lanzó repetidamente la lengua. A juzgar por su postura, parecía decidida a luchar contra Sumu hasta el final. Si no fuera porque sus habilidades eran demasiado tentadoras como para que Sumu las ignorara, lo habría hecho pedazos con mucho gusto. Recuerdo que las serpientes poseen una inteligencia considerable tras la espiritualización, cabría esperar que ésta aumentara. Sumu estaba ahora seguro de que esta pitón espíritu blanco era completamente peculiar entre las serpientes. Que me parta un rayo si no consigo domesticar a este terco idiota. Sumu se enzarzó en una obstinada lucha de voluntades con esta pitón espíritu blanco. Fruta espiritual de ginkgo. Sumu materializó una fruta espiritual de ginkgo. La pitón espíritu blanco se quedó paralizada por un momento. Claramente, incluso con su inteligencia limitada, percibió el encanto de la fruta. Humph. Sumu dividió la fruta espiritual de ginkgo en 10 porciones. Después de darle una pequeña porción, las heridas de la pitón espiritual blanca se curaron a un ritmo asombroso. Luego, Sumu procedió a darle una buena paliza con una rama. Después de repetir esto 10 veces, la pitón espíritu blanco finalmente dejó de ser tan terca. Sigue siendo tan terca como siempre, Al observar a la serpiente postrada en el suelo, Sumu sintió una oleada de satisfacción. La pitón espíritu blanco volvió a mover su lengua bífida una vez más. Esta vez, sin embargo, no era un desafío, sino un acto de súplica. Dada tu evidente competencia, te concederé otra oportunidad. Sumu volvió a materializar una fruta espiritual de ginkgo. Después de consumir y absorber esta fruta, la pitón espiritual blanca ascendió a una bestia espiritual de primer nivel de alta calidad. Especie, pitón espíritu blanco. Longitud, 6 san. Esperanza de vida, 150 años. Nivel 1, alto. Habilidad, poder de la niebla. Las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales comenzaron a charlar cerca, aparentemente envidiosos de la pitón espiritual blanca. Sumu no quería mostrar favoritismo. Se armó de valor y condensó inmediatamente 11 frutos espirituales de ginkgo. Tanto la comadreja espíritu de la nieve como los cuervos espíritus recibieron el alimento de las frutas espíritu del ginkgo. Aunque sus niveles de cultivo permanecieron sin cambios, la energía dentro de ellos se volvió visiblemente más pura. Al sentir la alegría de las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales, Sumu no pudo evitar sonreír cálidamente. Posteriormente, Sumu conectó su conciencia con la mente de la pitón espiritual blanca. Poder de la niebla, réplica. Replicó con decisión la habilidad de la pitón espiritual blanca. 300 años de vida se desvanecieron. Sumu obtuvo una nueva habilidad. Sin dudarlo, puso en práctica esta habilidad con entusiasmo. El aire a su alrededor se agitó. Luego, el aire se condensó en niebla. En menos de un cuarto de hora, una niebla blanca envolvió el área dentro de un radio de 3 li alrededor de la forma arbórea de Sumu.
Además, Sumu descubrió que su percepción de los objetos dentro de esta zona envuelta en niebla se había vuelto mucho más aguda. Esta cobertura sigue siendo insuficiente. Estaba muy por debajo de lo que Sumu había imaginado. Un radio de solo 3 li significaba que los humanos aún podían localizarlo si lo buscaban. Mejorar. Sumu canalizó 500 años de su vida en esta habilidad. El poder de la niebla avanzó instantáneamente al segundo nivel. Especie, Lingxin. Altura, 17 san. Esperanza de vida, 250 años. Nivel superior 2. Habilidades, espiritualización completa, condensación del fruto espiritual del ginkgo, replicación del talento innato, ojos ilusorios del espíritu de la nieve de segundo nivel, corazón de fe de primer nivel, poder de la niebla de segundo nivel. El rango de Sumu finalmente había dado un salto, ascendiendo del segundo nivel, grado medio, al segundo nivel, grado alto. Al mismo tiempo, bajo su mando, la niebla blanca se extendió aún más. Finalmente, un radio de 10 millas centrado en Sumu quedó envuelto por la niebla blanca. Sumu ordenó a los cuervos espirituales que desataran el poder de los vientos rápidos, provocando violentas ráfagas a su alrededor. Sin embargo, la niebla resultó ser muy peculiar. Ni siquiera los feroces vientos pudieron dispersarla. Excelente. Sumu estaba muy satisfecho. Envueltos en la niebla, los 6 sentidos de los demás seres se embotaron. Sin embargo, su propia percepción se agudizó. Por lo tanto, dentro de esta zona envuelta en niebla, sin duda tenía una ventaja absoluta. El cambio en el entorno inquietó a las comadrejas espirituales de la nieve, los cuervos espirituales y las pitones espirituales blancas. Esta vez, Sumu no intentó calmarlos. Permitirles adaptarse al entorno por sí mismos resultaría beneficioso para ellos. Además, la niebla también servía para ocultarlos. A 800 li de distancia. Ciudad de Nanning, residencia del señor de la ciudad. Un hombre de mediana edad y presencia imponente, con cejas afiladas como espadas y ojos penetrantes, frunció el ceño. Un mapa colgaba de la pared frente a él. Mi señor. Un joven vestido de blanco se encontraba detrás del hombre de mediana edad. Su mirada hacia el hombre de mediana edad rebosaba reverencia. El hombre de mediana edad era Li Qianhui, señor de la ciudad de Nanling, un experto en el cultivo de li. Subcomandante Wen, ¿cuál es la situación?, preguntó Li Qianhui. Según la detección de la matriz, la densidad de la energía espiritual en todas las regiones de Nanling está aumentando rápidamente, afirmó Wen Yuchao. Esto confirma la evaluación de la corte imperial, el periodo de gran calamidad ha pasado y la energía espiritual del cielo y la tierra se está reviviendo gradualmente. El nacimiento, la decadencia y la restauración forman las leyes fundamentales que rigen todas las cosas en el cosmos. Los patrones que rigen su funcionamiento se denominan Dao. El cultivo humano, en esencia, implica saquear las energías del cielo y la tierra, dañando así el Dao. Por lo tanto, el Dao desata periódicamente calamidades. Estas calamidades son el medio que utiliza el Dao para repararse a sí mismo. Sin embargo, para la humanidad, se trata de una gran calamidad. Tras cada catástrofe de este tipo, las energías espirituales del cielo y la tierra se marchitan gradualmente. La era del agotamiento espiritual ha persistido durante 3000 años. Todas las razas han sufrido golpes devastadores como resultado. La raza humana no fue una excepción. Solo en los últimos tiempos ha comenzado a revivir la energía espiritual del cielo y la tierra. Capítulo 11. La caballería humana. El renacimiento de la energía espiritual. Los ojos de Li Qianhui brillaban con expectación y anhelo. En una época en la que la energía espiritual se había agotado, incluso los más dotados tendrían dificultades para lograr avances significativos en el camino del cultivo. Después de todo, ni siquiera el cocinero más hábil puede hacer milagros sin ingredientes. Aquellos que no estaban dispuestos a conformarse con la mediocridad anhelaban aún más una energía espiritual floreciente. Solo entonces podrían desplegar verdaderamente sus alas. Señor maestro de la ciudad, el aumento de la densidad de la energía espiritual ha coincidido con un fuerte incremento de incidentes desenfrenados en los bosques de las montañas. Wen Yuchao añadió, además, muchos de nuestros hombres se han encontrado con bestias espirituales en la naturaleza, un fenómeno que era extremadamente raro en el pasado. La expresión de Li Qianhui se volvió grave. Esos asuntos eran realmente problemáticos. El renacimiento de la energía espiritual podía impulsar a la raza humana hacia una gran prosperidad en el camino de la inmortalidad, y lo mismo ocurría con las bestias y las plantas. Afortunadamente, la raza humana tenía una ventaja absoluta. La raza humana poseía formaciones y talismanes. Debido al alto nivel de sabiduría humana, estas técnicas florecieron aún más durante la era de la energía espiritual agotada. Con los talismanes desplegados, matar bestias espirituales se convierte en una simple bagatela. Si los talismanes resultaban ineficaces, se desplegaban formaciones más potentes. Al pensar en esto, la determinación de Li Qianhui se fortaleció. Continuad con la vigilancia y el control estrechos de todas las zonas de las montañas del sur. Li Qianhui declaró, no me importan otras regiones, pero la cordillera meridional debe permanecer segura. Recuerden, si el nivel de energía espiritual alcanza los 1000 Hue, infórmenmelo inmediatamente. Hie es la unidad de medida de la densidad de energía espiritual en el mundo del cultivo. Entendido. Respondió Wen Yuchao con solemnidad. Cuando la densidad de energía espiritual en una zona alcanza los 1000 Hie, esta se vuelve apta para el cultivo. Esas áreas a menudo fomentaban la aparición de bestias espirituales. Wen Yuchao demostró ser extraordinariamente eficiente. Esa misma tarde, regresó con expresión grave, llevando consigo los resultados. Al examinar el informe que tenía en sus manos, la expresión de Li Qianhui se ensombreció considerablemente. En un radio de 1000 li de Nanling, 11 zonas boscosas montañosas superan el umbral estándar de energía espiritual.
La zona más problemática es la de las montañas salvajes antiguas, donde se encuentran 7 de las 11 zonas que superan el límite. Espera. Las pupilas de Li Qianghue se contrajeron de repente. Dentro de la cordillera de los antiguos desiertos, una zona forestal montañosa registra un valor de energía espiritual de 9000 unidades. ¿Estás seguro de que este resultado de detección no es erróneo? Wen Yuchao respondió, mi señor, a mí también me costó creer este resultado cuando lo vi por primera vez. Por lo tanto, utilicé el arreglo espiritual del pivote celestial para verificarlo 3 veces. Cada prueba posterior confirmó la lectura original. En ese momento, miró con cautela a Li Qianghue. Señor, podría ser que haya surgido algún antiguo reino secreto en este lugar. Un reino secreto. La voz de Li Qianghue se volvió solemne. ¿En qué época crees que estamos? Sin energía espiritual que lo sostuviera durante 3000 años, incluso el reino secreto más formidable se habría derrumbado hace mucho tiempo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el rostro de Wen Yuchao palideció ligeramente. 9000 Jie. Nanling estaba situado dentro de Qingzhou. El santuario de cultivo más famoso de Qingzhou era Qingyu, bajo control humano. Sin embargo, incluso los niveles de energía espiritual de Qingyu eran inferiores a los de 9000 Moul. Apenas podía imaginar qué entidad monstruosa había surgido del desierto primordial. Yuchao, viajarás personalmente a las montañas del desierto primordial. Li Qianghue ordenó, debes descubrir la verdad de este asunto por mí. Las montañas primordiales. Las ramas de Sumu no pudieron evitar extenderse. El aire entre el cielo y la tierra transmitía una sensación cada vez más refrescante. La energía espiritual de este mundo es cada vez más potente. Sumu reflexionó pensativo. Boom, boom, boom. Una serie de violentas colisiones resonaron en el aire. Sumu barrió con su conciencia la zona e inmediatamente vio 2 figuras colosales enzarzadas en combate. Un simio negro y un guepardo. El simio negro era muy superior al guepardo. Este último estaba completamente abrumado. En menos de un cuarto de hora, el simio negro le rompió la columna vertebral al guepardo, matándolo al instante. Después de matar al guepardo, el simio negro se golpeó el pecho con ambas manos, mostrando una arrogancia absoluta. Especie, simio gigante. Altura, 3 san. Esperanza de vida, 200 años. Nivel, supremo de nivel 1. Habilidad, fuerza dura como el diamante. La fuerza de este simio de espalda larga es realmente formidable. Su temperamento es igualmente tiránico. Tras matar al guepardo, rápidamente fijó su mirada en el árbol de ginkgo que tenía delante. En este árbol ginkgo, percibió una rica concentración de energía espiritual. Tenía la intención de partir el árbol en 2 y devorarlo. Golpe, golpe, golpe. Cargó rápidamente hacia el árbol ginkgo. Pero en ese momento, aparecieron una comadreja espíritu de la nieve y una pitón espíritu blanco. Rugido. El simio de brazos largos rugió. La comadreja espíritu de la nieve y la pitón espíritu blanco no se quedaron atrás y se enzarzaron en un feroz combate con el simio de brazos largos. Sumu no participó en esta batalla. Después de tanto tiempo en estos bosques montañosos, el aburrimiento había comenzado a apoderarse de él. Ver a estas 3 feroces bestias luchar con fiereza le proporcionaba algo de diversión. Además, aunque el simio de brazos largos era formidable, tanto la comadreja espíritu de la nieve como la pitón espíritu blanco ya no eran débiles. Haberse adaptado a la niebla les daba ventaja. Sumu estaba seguro de que podían manejar al simio de brazos largos. Justo cuando Sumu observaba cómo se desarrollaba el espectáculo, llegó un escuadrón de caballería desde las afueras de la aldea de Su. A la cabeza de la caballería se encontraba nada menos que Wen Yuchao. Tiró de las riendas y su corcel se detuvo inmediatamente. Al mismo tiempo, la caballería que lo seguía se detuvo al unísono. Esto por sí solo demostraba la excepcional disciplina de esta unidad de caballería. Sentado a horcajada sobre su corcel, Wen Yuchao contempló las lejanas y extensas cadenas montañosas. Las montañas antiguas habían sido territorio prohibido para la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aunque menos desolada que la retaguardia, esta región seguía siendo peligrosa. Sabiendo que estaba a punto de entrar en los antiguos yermos, Wen Yuchao se había preparado a fondo esta vez. Iba equipado con numerosos talismanes letales. Subcomandante Wen. Un soldado de caballería de mediana edad con una espesa barba le llamó desde atrás. Más adelante está la aldea de la familia Su, que lleva aquí más de 1000 años. Para adentrarnos en las montañas, lo mejor sería encontrar a alguien de la aldea Su que nos sirva de guía. Así minimizaríamos los riesgos. Muy bien. Wen Yuchao asintió con la cabeza. A continuación, se dirigió al grupo con solemnidad, estén todos alerta. Una vez que entremos en las montañas, no habrá lugar para descuidos. Señor, hemos atravesado las antiguas montañas salvajes muchas veces antes. Aunque hay peligros, con tantos de nosotros esta vez, no es necesario tanto alboroto. Uno de los jinetes expresó su escepticismo. El pasado es el pasado, el presente es el presente. Wen Yuchao replicó con severidad, el antiguo desierto ya no es lo que era. Si bajáis la guardia, perder la vida sería el menor de vuestros problemas. Si pusierais en peligro a los demás, podría vuestra conciencia perdonaros. Los jinetes se quedaron inmediatamente en silencio. Para demostrar su seriedad, Wen Yuchao dio un paso adelante y se situó en el centro del escuadrón de caballería. En el centro había un carruaje. En su interior había un ataúd alargado. Al ver este ataúd, la solemnidad se apoderó de las miradas de los jinetes. Dentro de ese largo ataúd yacía una espada mágica. Hace 3000 años, una espada así habría sido algo habitual. Sin embargo, tras soportar la prolongada era del declive espiritual, la gran mayoría de los artefactos mágicos habían sido destruidos. Solo una pequeña fracción había sobrevivido. Aldea Su.
Cuando el escuadrón de caballería apareció en el exterior, los aldeanos se vieron presa del pánico. Wen Yuchao había previsto esta reacción y rápidamente envió a la vanguardia de la caballería para tranquilizar a los aldeanos. Al saber que la caballería procedía de la residencia del señor de la ciudad de Nanling, y gracias a su comportamiento amable, los temores de los aldeanos pronto se disiparon. Un cuarto de hora más tarde, Wen Yuchao entró en la aldea y habló con el jefe de la aldea, Su Yan. Jefe Su, veo 2 casas cubiertas con telas de luto. ¿Ha ocurrido algo? Preguntó Wen Yuchao. Su Yan suspiró y le contó los acontecimientos que habían tenido lugar recientemente. 3 se convirtieron en cultivadores, pero los 2 últimos perecieron en la marea de bestias, dejando solo un superviviente. Wen Yuchao no pudo evitar conmoverse al oír esto. Después de un momento, comentó con gravedad, los 5 de la aldea de Sang eran hombres fornidos, y las 3 mujeres de la aldea de Su incluso habían alcanzado el cultivo. En circunstancias normales, incluso si se hubieran encontrado con una marea de bestias, sería imposible que solo uno escapara. Parece probable que las bestias demoníacas estuvieran involucradas en esta marea de bestias. Capítulo 12. Piel como porcelana blanca. Una bestia demoníaca. Su Yan y los aldeanos reunidos estallaron en murmullos. Sabían desde hacía tiempo que las bestias demoníacas vagaban por las antiguas montañas salvajes, pero ninguno había visto jamás una. Jefe de la aldea, deseo conocer a la joven que sobrevivió, su nieta. Wen Yuchao dijo tras pensarlo un momento. Su Yan respondió, para ser sincero, señor, desde aquel incidente, mi nieta se ha adentrado en las montañas antiguas salvajes con bastante frecuencia. He intentado disuadirla, pero ha sido en vano. Afortunadamente, ha regresado ilesa después de varios viajes, así que la he dejado hacer lo que quiere. Wen Yuchao se quedó paralizado. ¿Quiere decir que está en las montañas salvajes antiguas? No tengo ni idea de cuándo podría regresar. Nunca se queda fuera mucho tiempo cada vez. Su Yan continuó, a decir verdad, no es solo ella. Muchas chicas del pueblo solían ir allí, incluidas Azue y Asian. Los manantiales de la montaña son muy populares entre las chicas. Entonces esperaremos aquí, dijo Wen Yuchao. Tenía la intención de investigar la situación dentro de las montañas antiguas salvajes, pero no era urgente hacerlo de inmediato. Su Yan rápidamente hizo traer té y frutos silvestres para agasajarlos. Ninguno de ellos se dio cuenta de que, en lo alto del pueblo, varios cuervos volaban en círculos. Al mismo tiempo, dentro de las montañas antiguas salvajes, caballería de cultivadores humanos. El corazón de Su Mu se encogió. Podía sentir fragmentos de la conciencia de los cuervos espirituales. Fue precisamente por eso que detectó la llegada de la caballería de cultivadores humanos cuando se acercaban a la aldea de Su. Estos jinetes cultivadores humanos eran muy diferentes de los aldeanos de la aldea de Su. A simple vista, estaba claro que esta unidad de caballería de cultivadores humanos era muy disciplinada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? Podría ser que mi presencia haya sido descubierta. Su Mu no tuvo tiempo para pensar más. Aunque su poder era ahora considerable, la raza humana era simplemente demasiado vasta. Sumado a su naturaleza astuta, realmente deseaba evitar ser descubierto prematuramente por la raza humana. Eso no le haría ningún bien. Sin embargo, Su Mu no entró en pánico. Comenzó a pensar con calma. De los 8 humanos que lo habían descubierto originalmente, 7 estaban muertos, mientras que uno seguía siendo devotamente fiel a él. En ese mismo momento, Su Yao seguía arrodillado ante él. Por lo tanto, estaba claro que la raza humana no podía saber de su existencia. Parece que los detalles deben averiguarse a través de Su Yao, este humano. Reflexionó Su Mu para sí mismo. Esto confirmaba aún más que haber perdonado la vida a Su Yao había sido una decisión totalmente acertada. Muchos asuntos estaban más allá de las capacidades de las comadrejas espirituales de la nieve y los cuervos espirituales. Especialmente aquellos relacionados con el mundo humano. El cultivo de Su Yao aún es demasiado débil. Su Mu reflexionó aún más, en la sociedad humana, ella tiene poca influencia y podría enfrentarse fácilmente a un interrogatorio coercitivo. Pero si Su Yao demostrara un cultivo extraordinario y un potencial formidable, los demás se lo pensarían 2 veces antes de atacarla. Por el momento, Su Yao era su única representante en el mundo humano. Naturalmente, debía concederle gran importancia. Con este pensamiento, Su Mu condensó inmediatamente un fruto espiritual de ginkgo. El árbol divino. Su Yao levantó la vista, confundida. Su Mu no respondió, sino que le indicó a Su Yao que consumiera la fruta. Al consumir la nuez de ginkgo, Su Yao sintió al instante una energía espiritual inmensamente pura y vasta que se extendía por todo su cuerpo. Su Yao agradece humildemente al árbol divino por su generosidad. Inmediatamente se arrodilló en señal de reverencia. Esa fruta blanca había sido la gracia divina del árbol sagrado. ¡Boom! En menos de lo que se tarda en beber media taza de té, el aura de Su Yao había sufrido una transformación. Su Yao. Raza, humana. Altura, 1,52 metros. Esperanza de vida, 120 años. Nivel, cultivo de y en fase intermedia. Habilidad, corazón de fe. El porte de Su Yao se había vuelto aún más etéreo y sobrenatural. Aunque vestía como una doncella del pueblo, daba la impresión de ser un ser celestial descendido de los cielos. Regresa a la aldea de Su y descubre la verdad sobre esa unidad de caballería por mí. Su Mu transmitió sus pensamientos a Su Yao. Tu divina orden será obedecida. Su Yao respondió con la mayor reverencia. Una sola fruta divina le había permitido alcanzar un gran avance en su cultivo. En el reino humano, tal logro sería totalmente imposible. Esto profundizó la reverencia de Su Yao por el árbol divino. Aldea de la familia Su. Wen Yuchao siguió conversando con los aldeanos, esforzándose por obtener más información sobre las montañas primordiales salvajes.
Su Yan estaba a su lado. Jefe, Yao ha regresado. De repente, llegó un aldeano con expresión radiante por las noticias. El rostro de Su Yan se iluminó de alegría. Justo estaba pensando en ver a esta joven que ha sobrevivido a una experiencia tan terrible. Wen Yuchao comentó con una sonrisa. En ese momento, no le había dado mucha importancia. Porque en este mundo no faltan personas que, por pura suerte y circunstancias fortuitas, se convierten en cultivadores. En realidad, esas personas poseían poco potencial genuino. Tomemos como ejemplo a Su Yan, el actual jefe de la aldea de Su y líder del clan Su. Habiendo obtenido su oportunidad de cultivarse 30 años antes, seguía estancado en la etapa inicial del cultivo de él y hasta el día de hoy. Sin embargo, en el